voy a entrar por él. Ahí. Ayer que le apagué, solo tenía estas dos. Esta, la basura y esta. Y ahora tiene esta y así sale y no sale más otra cosa. No, ya le di. O sea, arreglando la... Ya. Acá está en inglés. La misa ha terminado. La misa no termina, vayamos allá afuera. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Bienvenidos a este programa de Teólogos del siglo XX. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz del cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido.
luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las obras de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando me envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Bueno, en esta noche vamos a ver 3 teólogos y empezamos con Luis González Carvajal. Es un teólogo español muy interesante. Terminada la carrera de ingeniero superior de minas en 1969, ingresa en el seminario de la diócesis de Madrid. Ordenación sacerdotal 1974. Es doctor en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca 1987. Licenciado en teología dogmática por comillas. Digamos de entrada que es un autor que se ha dedicado a toda la teología moral, sobre todo en el campo de la economía, en el campo de lo social y en el campo de lo político. Hasta 1982 ocupa diversos cargos pastorales, coadjutor primero y párroco después de sendas parroquias madrileñas. Secretario general de Cáritas Española en aquellos años tan interesantes en los que la institución, sin abandonar las acciones asistenciales y de promoción, empezaba a hacer conciencia crítica de la sociedad. A partir de 1982 se dedica a la docencia de la teología, primero en el Centro de los Estudios Teológicos San Dámaso, después en el Instituto Superior de Pastoral. Vamos a mirar las obras. Recordemos que las obras son muy importantes porque nos muestran cuál es el interés del autor. Una de las obras de este señor es La causa de los pobres, causa de la iglesia. Es decir, que se va a enfocar en el estudio de los pobres, sobre todo también las implicaciones de los mismos pobres y cómo la iglesia tiene que enfrentar esa problemática social. Esta es nuestra fe, teología para universitarios, el reino de Dios y nuestra historia, los signos de los tiempos, el reino está entre nosotros. Cristianos de presencia y cristianos de mediación, ideas y creencias del hombre actual. Con los pobres contra la pobreza, evangelizar en un mundo posmoderno, la propiedad y su función social, fieles a la tierra, curso breve de moral social, noticias de Dios, entre la utopía y la realidad, curso de moral social. Los cristianos del siglo XXI, interrogantes y retos pastorales ante el tercer milenio. Cristianismo y secularización, cómo vivir la fe en una sociedad de secularización. Vamos a mirar un poquitico el pensamiento teológico, que como lo dije al principio es interesante, porque toca también en este momento la realidad que estamos viviendo en muchos países. Las líneas de investigación que ha cultivado González Carvajal, aun cuando puedan dar la impresión de ser algo dispersas, pertenecen casi todas ellas al área de las relaciones entre iglesia y sociedad. Y esto lo aborda a partir de la doctrina social de la iglesia. Recuerden ustedes que la doctrina social de la iglesia nace a finales del siglo XIX con León XIII, con su encíclica de 1891, la Rerum Novarum. Y todo el siglo XX, la iglesia va a estudiar el fenómeno social y van a salir varias encíclicas que van a iluminar el fenómeno social y que van a dar principios. Recordemos que los principios de la doctrina social de la iglesia son básicamente 7. El primer principio es el principio personalista, de la importancia de la persona. Todo debe estar referido a la persona, es decir, que la economía, la política y la cultura
deben tener en cuenta el primado de la persona, el bien común, es decir, el bien de la sociedad, un bien común que se manifiesta en la solidaridad y en la subsidiariedad del Estado. También observamos el principio de participación, es decir, el derecho de todos los ciudadanos a participar en la sociedad, el principio de autoridad, una sociedad debe tener una autoridad, y el principio económico, que significa que las riquezas materiales deben estar destinadas a todo el mundo. Es decir, que la riqueza no puede ser acaparada por una persona o un grupo de personas, sino que todas las personas, toda la sociedad debe participar de la riqueza. Entonces, cuando miramos los principios de la doctrina social de la Iglesia y del pensamiento social de la Iglesia, nos damos cuenta que es importante para iluminar la realidad de cristianos. Recordemos que la Iglesia está llamada a iluminar a la misma sociedad, a la misma política y economía desde una perspectiva moral ética. Es decir, la Iglesia no entra de pronto en los tecnicismos, sino entra a iluminar los problemas de la sociedad desde una perspectiva moral y ética. Y allí es entonces interesante leer, por ejemplo, a León XIII con esa primera encíclica Rerum Novarum. También a Pío XI, es muy interesante leerlo porque él en cierta manera condena el comunismo, y es interesante leer a San Juan XXIII con Mater Magista y Pacem in Terris, y también el Vaticano II con la Gaudium Spes, y obviamente a Pablo VI con Populorum Progressio, y a San Juan Pablo II con sus encíclicas sociales, que son muy importantes y que iluminan a la misma sociedad. Y claro está que también debemos mencionar al Papa Benedicto XVI con su encíclica del año 2009, La caridad en la verdad, y obviamente el magisterio de Francisco. Y lo digo porque a veces nosotros los cristianos pensamos que la Iglesia no tiene nada que decir en el ámbito social, económico y político. Y resulta que la Iglesia tiene mucho que aportar y tiene mucho que dar, y tiene principios que pueden iluminar a la misma sociedad, a la economía y a la política. Y este señor, González de Carvajal, pues va a hacer eso. Desde la doctrina social de la Iglesia, desde la moral social, va a iluminar la misma realidad. Moral social y doctrina social de la Iglesia, González Carvajal considera que esta es su línea de investigación prioritaria, exigida por el hecho de ser profesor de moral social desde 1994 y anteriormente haber dado clases de doctrina social de la Iglesia durante varios años. Es decir, que el punto de reflexión va a ser la moral social, la doctrina social. Y como les dije anteriormente, es interesante que cada uno de nosotros de pronto estudie esta materia, porque podemos iluminar nuestras realidades sociales de cada país. Su investigación ha abarcado todos los bloques temáticos que integran tradicionalmente la moral social, moral económica, moral política, moral ecológica, moral de la cultura y moral del conflicto social. Es decir, que la Iglesia tiene que hablar algo sobre la perspectiva económica, y eso lo vamos a ver de pronto muy detalladamente en la encíclica del Papa Benedicto XVI. La moral política también, y la moral ecológica. Recordemos la encíclica de Francisco Laudato Si, que es la primera encíclica que se hace destinada a la ecología. No significa que los otros papas anteriores no hayan hablado. Ya la ecología, el tema de la ecología se venía hablando desde el pontificado de Pablo VI, lo siguió hablando y lo siguió profundizando Juan Pablo II. También Benedicto habló de la ecología, pero es propiamente el Papa Francisco el que saca una encíclica para abordar el tema de la ecología, que es un tema acuciante, es un tema fundamental,
es un tema importante en estos días. Y este autor, pues también va a hablar desde esa perspectiva y va a dar criterios. Convencido de que la moral necesita partir de un buen análisis de la realidad, en esas investigaciones ha procurado siempre disponer de una completa información sociológica y económica, para lo cual le ha sido de suma utilidad la etapa en que fue profesor de análisis económico y análisis político. Allí vemos el papel de las mediaciones en la teología. Es decir, que la teología necesita algunas mediaciones para hacer muy bien el análisis de la realidad. Y este señor, pues va a hacer ese análisis sociológico y económico para después, desde la perspectiva moral cristiana, iluminar a la misma realidad. Ha estudiado detenidamente las 6 características de la cultura occidental moderna que le parecen más importantes: la secularización, la mentalidad científico-técnica, la voluntad emancipatoria, la fe en el progreso, la tolerancia, el espíritu capitalista burgués. ¿Pero qué significa esto? Que nosotros como teólogos debemos estudiar muy bien estas problemáticas que se desprenden desde la modernidad. El teólogo contemporáneo debe estudiar muy bien el fenómeno de la modernidad y todo lo que conlleva ese fenómeno. Pero además de ello, debe estudiar a los grandes autores de la modernidad, partiendo de Descartes, Kant, Hegel, el idealismo alemán y todos los teóricos, tanto en el mundo de la filosofía, de la sociología, de la economía, de la política y de la teología del siglo XX. ¿Para qué? Para poder comprender el fenómeno de la secularización. También para poder comprender el fenómeno de la mentalidad científico-técnica que está muy arraigada en el mundo occidental. La voluntad emancipatoria, la fe en el progreso, la tolerancia y obviamente el espíritu capitalista burgués para entender todo el fenómeno del capitalismo, del liberalismo salvaje y de la misma globalización. Recuerden ustedes que el término, por ejemplo, globalización, es un término que ha tocado todos los ámbitos de la realidad y de la misma sociedad. Hoy todo está globalizado. Y entonces tenemos que conocer muy bien ese fenómeno, lo interesante de ese fenómeno, que puede ser utilizado para bien, porque podemos globalizar la misericordia, podemos globalizar la solidaridad, pero también podemos globalizar la misma guerra, el mismo racismo, el mismo sectarismo. Entonces, de lo que se trata aquí es de conocer esos fenómenos para poder interpretar los signos de los tiempos. Y este señor en particular va a estudiar estos conceptos y estos fenómenos para comprender el mundo contemporáneo, el mundo del siglo XX, el hombre y la mujer del siglo XX, para poder llevar la palabra de Dios. Y esa es una tarea que se tiene que hacer reiterativamente. Recuerden que el Vaticano II nos invita a leer los signos de los tiempos permanentemente para ir comprendiendo la voluntad de Dios. La bibliografía sobre cada una de ellas por separado era abrumadora, pero prácticamente no existían ni existen visiones de conjunto que muestren las interrelaciones existentes entre los distintos elementos. Es decir, que este autor, cuando se acerca a este mundo variopinto, donde hay varios términos, donde hay varios fenómenos, donde hay varias problemáticas, lo que intenta hacer es una síntesis y estudiar el fenómeno a nivel global, conectando todas estas palabras, todos estos conceptos para poder entender la misma realidad. González Carvajal consideró, sin embargo, que el todo no puede ser explicado por el análisis aislado de las partes,
puesto que éstas interactúan entre sí. Allí subyace el fenómeno de la globalidad. Menos todavía existían estudios de conjunto sobre la cultura actual que tuvieran a la vez un discernimiento teológico moral. Y recordemos que el discernimiento moral es fundamental, tanto así que el Papa Francisco lo invoca permanentemente por varias razones. Primero, porque es jesuita, y recordemos que el concepto y la experiencia del discernimiento en la compañía es fundamental, es muy importante, pero también porque el teólogo debe discernir los signos de los tiempos permanentemente. Y el papel de la moral es también permanentemente discernir los signos de los tiempos a partir del dato de la revelación, sabiendo que el dato de la revelación se fundamenta en Cristo. Es decir, que Cristo es el que ilumina la moral cristiana. Entonces el teólogo debe iluminar esa realidad, pero debe iluminar esa realidad desde la revelación, una revelación que se lee, que se comprende en una tradición viva. También este autor quiso estudiar los correctivos que el llamado talante posmoderno han introducido en la modernidad tardía. Entonces es un autor que conoce muy bien el fenómeno moderno y el fenómeno posmoderno. Y muy seguramente pues ha leído a los grandes teóricos como Lipovetsky, como Zygmunt Bauman, como la modernidad líquida, al mismo Mardones, que pues ya murió, pero que en su época hizo muy buenos análisis sobre la realidad social y la realidad contemporánea, y a muchos teóricos que se han interesado en este problema de la modernidad y en el problema de la misma posmodernidad. Porque recuerden que la teología no se puede desentender de estos fenómenos sociales, fenómenos culturales. Todo lo contrario, la teología debe comprender muy bien el fenómeno moderno, el fenómeno posmoderno, como también nosotros aquí en Colombia, que estamos viviendo una problemática difícil, como teólogos debemos comprender el fenómeno social, cultural, político y económico para poder verdaderamente desarrollar una teología. El primer fruto de aquella investigación fue un libro que tituló de forma un tanto orteguiana, Ideas y creencias del hombre actual. Y esto es muy interesante, porque este autor nos invita, antes de elaborar cualquier dato teológico, a conocer a quién le vamos a hablar. Es decir, conocer nuestro interlocutor. Entonces, este autor, antes de desarrollar su teología y su propuesta moral, pues quiere conocer muy bien el hombre contemporáneo, el hombre del siglo XX. Y por eso, como lo dijimos anteriormente, echa mano de las mediaciones. En los últimos años ha querido investigar más a fondo la sociología y la teología de la secularización. Y este es un dato interesante porque José Luis II, que lo vamos a ver hoy también, se interesa por el estudio de la sociología para poder comprender la sociedad a la cual le vamos a hablar y a la cual le vamos a llevar el mensaje de Cristo. Recordemos que la teología debe tener muy en cuenta el concepto inculturar, inculturación del evangelio. Un evangelio que se debe inculturar en las diferentes y diversas culturas. Pero para hacer eso, hay que conocer muy bien la cultura, hay que conocer muy bien la sociedad de esa cultura, la forma de esa cultura, y en el fondo hay que conocer muy bien sus paradigmas, es decir, sus conjuntos de valores, de filosofías subyacentes y de creencias. Recordemos que los documentos de Latinoamérica, de las conferencias episcopales,
como son Aparecida, Medellín, Puebla y Santo Domingo, pero especialmente Aparecida, Medellín y un poquitico Puebla, pues van a hacer un análisis de la realidad. Sobre todo el último documento de Aparecida es muy interesante, porque Aparecida hace un estudio de la realidad latinoamericana. Es decir, primero estudia cuáles son los problemas de esta sociedad latinoamericana, pero también cuáles son sus valores para poder llevar la palabra de Dios. Y creo que en esto las conferencias latinoamericanas son pioneras frente a otras conferencias, especialmente a las conferencias europeas. Creo que ese es un valor grande de la teología latinoamericana y de las mismas conferencias latinoamericanas que hacen un estudio que comprende muy bien la realidad para poder hablar de teología. Y este señor, pues, va a echar mano de la sociología y también de la teología de la secularización, que fue muy importante en la teología europea. Hay un libro de teólogos del siglo XX, de Rosino Ghiberine, editorial Salterre, que estudia las propuestas teológicas del siglo XX. Y en ese libro, Teólogos del siglo XX, pues está la teología dialéctica de Barth, la teología católica, la teología de la secularización de Baumgarten y compañía, la teología de la liberación, la teología del progreso, la teología negra, la teología de la experiencia de Skilebe, que próximamente lo vamos a estudiar en este programa, es un autor dominico, la teología de la esperanza de Jürgen Moltmann, que ya lo estudiamos en este programa el año pasado, la teología política de Johann Baptist Metz. ¿Qué significa esto? Que el teólogo de hoy en día debe estudiar estas propuestas teológicas para poder comprender por dónde va la teología y cómo cada teología va a iluminar la realidad desde una perspectiva. Este señor, lo hemos dicho al principio, va a trabajar la pastoral. En este campo su atención preferentemente se ha dirigido hacia la pastoral social y más concretamente la teología de la acción social y caritativa de la iglesia. Es decir, que va a estudiar muy bien la dimensión de la caridad, la dimensión del amor. La persona que se interesa por el estudio de la doctrina social de la iglesia, pues ese autor le puede servir, porque toda su literatura, todas sus obras van en esa línea, en estudiar el fenómeno político, en el fenómeno social, el fenómeno económico. Él casi siempre estudia en la editorial Salterre de los jesuitas. Es una editorial interesante y este señor tiene varios libros aquí en esta editorial. Y lo que yo estoy diciendo en el fondo es que si usted quiere abordar estos temas, pues este es un autor que le puede servir para conocer el estudio de la realidad y el estudio de la teología moral, política, económico-social sobre los problemas que estamos viviendo. Entonces es un autor muy interesante, muy importante, da pistas, nos da un horizonte de comprensión y nos da unas claves hermenéuticas para poder comprender la realidad y para poder evangelizar. Quizás su principal aportación sea en el análisis de las raíces de la increencia, el estudio dedicado a las raíces de tipo psicológico y sociológico, a las cuales la teología ha prestado mucha menos atención que a las raíces intelectuales. Es decir, que este autor estudia la problemática de la increencia, que ya el Vaticano II lo había mencionado, como el mundo occidental estaba cayendo en una especie de ateísmo. Y este señor se interesa por ese fenómeno, que es un fenómeno que sigue creciendo, sigue creciendo. Cada día hay personas, digámoslo así, entre comillas, ateas, o que se han apartado del credo cristiano, se han alejado, se han dejado conquistar por otras propuestas como la nueva era. Recordemos que la nueva era es una problemática bastante fuerte
que también lo vamos a estudiar acá con un autor, especialmente con Raúl Versosa, que estudia el fenómeno de la nueva era y cómo muchos cristianos han terminado en el campo de la nueva era o se han ido para las religiones orientales. Y otros, pues, se han quedado sin nada. Han abandonado la fe y viven un ateísmo práctico. Entonces, este señor estudia sus causas, sus raíces, su raíz psicológica y su raíz sociológica. Y esto hay que conocerlo para poder entender los fenómenos contemporáneos. La expresión signos de los tiempos tiene, como es sabido, dos sentidos distintos. En sentido bíblico, Mateo 16:1-3 equivale a signos del reinado de Dios. En sentido moderno son aquellos fenómenos que a causa de su generalización y gran frecuencia caracterizan una época. El objetivo de su tesis doctoral fue investigar y reivindicar el sentido bíblico, que apenas ha traído la atención de escrituristas y teólogos, como puede comprobarse con solo buscar Mateo 16:1-3. La teología dogmática fue interés inicial de González Carvajal. En esa línea de investigación destaca un intento de expresar los contenidos básicos de la fe cristiana en diálogo con las categorías culturales de hoy, cuyo principal fruto fue el libro Esta es nuestra fe. Entonces, este autor en sus comienzos, en sus inicios, estudia esta teología, los contenidos dogmáticos, pero lo más interesante es que este señor quiere llevarle a las nuevas generaciones estos contenidos, Hola, ¿cómo pero va? explicar muy bien estos contenidos para que la gente de la calle, para que la gente del común los pueda comprender y los pueda entender, sabiendo que, como lo dijimos al principio, su principal reflexión es todo el entramado social, económico y político desde una perspectiva moral. Y, como lo digo también, vale la pena estudiar a este señor para conocer la doctrina social de la Iglesia, que ilumina mucho los problemas sociales en los cuales cada uno de nosotros de una u otra manera está sumergido. Viene el autor de la noche. Recordemos que el segundo autor es el más importante, es como el autor más grande, podríamos decirlo, un jesuita llamado Henry de Libat, que nace el 20 de febrero de 1896 y muere en 1991. Es un teólogo francés y este es un gran teólogo, es de los grandes teólogos que hay que conocerlo, hay que profundizarlo. Cuando estaba estudiando ese teólogo para el programa, pues dicen muchos que es un teólogo que para muchas personas es desconocido, pero es un gran teólogo, es de los grandes teólogos que estamos llamados a conocer porque da muy buenas intuiciones para el quehacer teológico. Educación primaria en los Hermanos de San José y en los Hermanos de las Escuelas Cristianas y en el Colegio de los Jesuitas. Estudios de Derecho en la Facultad Católica de León, ingresó en la Compañía de Jesús. Al finalizar los estudios de filosofía, descubre una obra que marcará su vida, el intelectualismo de Santo Tomás en el Padre Rousseau. Todos estos autores grandes, si ustedes se han dado cuenta, como Congar, Cheny, Rahner, estudian a los grandes teólogos de la misma tradición. Sobre todo estudian a teólogos como San Agustín y como Santo Tomás. Lo vimos con el Papa Benedicto XVI, que es uno de los grandes especialistas en la teología agustiniana y en la teología de San Buenaventura. Para decir que estos grandes teólogos todos estudian a los grandes de los grandes. En este caso, estudian a Agustín, a Santo Tomás, a San Buenaventura. Y este teólogo también hace lo mismo. Estudia a Santo Tomás de Aquino. Los primeros contactos con Teilhard en París en 1923-1924, ejerce como maestro en el Colegio de los Jesuitas. Inicia los estudios de teología en 1924 en Inglaterra y los concluye en Lyon. En esta época trabaja intensamente en torno al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín y de los padres griegos. Es uno de los grandes autores conocedores de toda la teología de los padres,
tanto del mundo griego como del mundo latino, y también conocedor de toda la historia de la teología. Pero no solamente conoce a los teólogos, sino también conoce a muchos filósofos. Vamos a darnos más adelante cuenta de que entra en diálogo con algunos filósofos. Profesor de Teología Fundamental e Historia de las Religiones desde el año 1929. Y recordemos que la teología fundamental, en el fondo, busca la credibilidad de la revelación, y es una teología que siempre está en diálogo con la misma filosofía y con las ciencias. Y por eso este señor va a estar en diálogo con la filosofía, es decir, con muchos filósofos y con algunos científicos. ¿Cuáles son las obras de este señor? Meditación sobre la Iglesia es uno de los grandes eclesiólogos del siglo XX. Esa es una de sus grandes obras. La oración de Teilhard, el pensamiento religioso de Teilhard. Recordemos que Teilhard es un teólogo jesuita muy importante, paradoja y misterio de la Iglesia, sabiendo que el misterio es la clave hermenéutica para poder comprender su pensamiento, al igual que Odo Cássel. Odo Cássel, recordemos que es un teólogo benedictino, ya murió obviamente, y tanto Odo Cássel como Delibath van a estudiar la categoría misterio para poder comprender a la misma teología. Y por lo tanto, la categoría misterio se convierte en una clave hermenéutica, es decir, en una clave de lectura. El misterio de lo sobrenatural, diálogo sobre el Vaticano II, recuerdos y reflexiones, es invitado también al Vaticano II, así como invitaron a Congar y a otros grandes teólogos. La posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, de Joaquín Schelling, la posteridad espiritual de Joaquín de Fiore, memoria en torno a mis escritos. Y obviamente los otros escritos están en francés. Fue, al igual que Congar, un autor que escribió demasiado. ¿Cuál es el pensamiento de este señor? A Delibath se le escribe comúnmente entre una corriente determinada, la nueva teología. Esta es una corriente que nace hacia los años 1930, 1940, donde van a estar los grandes teólogos franceses, tanto dominicos como jesuitas, Congar, Delibath, Danielou, el mismo Cheny, son teólogos que van a estar en la corriente de la nueva teología. Sin embargo, para algunos la nueva teología no existió, para otros fue una moda, para otros es un remanente de modernismo, pero para muchos la nueva teología sí existió y configuró un grupo grande de teólogos que obviamente reflexionaron y ayudaron al crecimiento del quehacer teológico. En 1989, el propio Delibath permite que aparezca su obra Memorias sobre las motivaciones de mis escritos, importante para descifrar la intencionalidad de sus escritos. Es decir, que la persona que vaya a estudiar el pensamiento de Delibath tiene que conocer muy bien esta obra porque, como estamos diciendo, allí están las motivaciones. ¿Qué fue lo que motivó a este autor para escribir la teología? Y esto es interesante porque esto le ayuda a comprender a la gente al que va a hacer el trabajo sobre Delibath, para dónde iba Delibath, cuál era su objetivo y qué quería. La obra de Delibath no se presenta en forma de manual teológico sistemático y completo. Estos grandes teólogos, en su gran mayoría, no son de entrada sistemáticos, sino escriben de varios temas. Pero cuando uno empieza a estudiar sus trabajos, sus contenidos, se va dando cuenta que allí hay una línea sistemática que nos ayuda a comprender el pensamiento de cada uno de estos autores. Sus escritos están marcados por dos palabras: servicio a la humanidad, fidelidad al término y realidad catolicismo. Y esto es muy importante. Es decir, que su teología se inscribe en el servicio a la humanidad. Y recordemos que la Comisión Teológica, que habla del papel de los teólogos, dice claramente que el teólogo desarrolla un servicio dentro de la iglesia. Y este señor, pues obviamente va a hacer eso. Va a servir a la iglesia
desde sus escritos, desde sus teologías, para iluminar a la misma humanidad. Y otra cosa muy interesante, se va a interesar por el fenómeno católico, por el fenómeno de la tradición, qué significa lo católico, qué implica lo católico, cuál es la característica de lo católico, y más adelante va a decir que una de las grandes características de lo católico es que el católico entra en diálogo. Su opción es la de abrazar la plenitud, la totalidad, el horizonte más amplio posible. Para derivar la fuerza, la inclusión, llega a ser el criterio fundamental de la verdad. Por favor, apagamos micrófonos. Ya. Y entonces, ¿qué? No va a entrar. No, pues está dormida. No, pues dígale que entra a la clase. Entonces, Por favor, apagamos micrófonos para poder seguir. Su opción es la de abrazar la plenitud, la totalidad, el horizonte más amplio posible. Para derivar la fuerza de la inclusión llega a ser el criterio fundamental de la verdad. Consecuencia del punto anterior, la obra de Ribá es rica en citas y remite constantemente a la tradición porque quiere inscribirse dentro de la gran tradición eclesial, redescubriendo las fuentes siempre vivas, potentes y fecundas. Es decir, que estudia el fenómeno de la tradición. Pero decir que estudia el fenómeno de la tradición significa que estudia a los padres griegos y latinos, estudia al mismo magisterio, estudia la experiencia creyente que es la vida de los santos y de las santas, la mística, y obviamente estudia el fenómeno litúrgico para poder comprender la tradición viva de la Iglesia. Y eso en el fondo implica hacer una historia de la teología, es decir, estudiar el fenómeno teológico en la antigüedad, en la época medieval, en la época moderna, en la época contemporánea. Por eso este autor, que obviamente ya murió en el año 1991, es uno de los grandes eruditos de la teología católica, de la teología contemporánea. Tanto así que von Balthasar, que lo vamos a estudiar acá, decía claramente que este señor era uno de los grandes eruditos, de los grandes estudiosos del fenómeno teológico. Y por lo tanto, es un autor a estudiar. Deliba, más que un teólogo, en la aceptación común del término, es un escritor espiritual místico. Y eso le da un valor agregado, porque sabe muy bien que para desarrollar la teología, primero se necesita tener contemplación, ser un hombre de oración, un hombre que contempla el misterio para poder hablar algo del misterio. Recordemos que la categoría hermenéutica de este autor es el misterio. Pero ¿cómo se accede al misterio? Se accede al misterio a través de la contemplación, a través de la oración, a través del silencio y a través de la meditación. Por lo tanto, este señor nos da un ejemplo para acercarnos al misterio. ¿Cómo nos debemos acercar al misterio? Contemplándolo, orándolo y cultivando el silencio en nuestro corazón. Ciertamente, dentro de la obra de Derivá hay opciones filosófico-antropológicas de fondo y una vasta cultura y conocimiento del fenómeno religioso en general y de las grandes religiones históricas. Esto es muy importante porque no solamente conoce el cristianismo como religión y como revelación, sino que además de ello conoce a las grandes religiones. Y en el fondo podríamos decir que en su teología están algunas semillas, algunos gérmenes para a futuro elaborar una teología de la religión. Es decir, él ya desde sus años empieza a estudiar el fenómeno de la religión, pero no solamente se queda en el cristianismo, sino que también observa las grandes religiones. Deriva como teólogo que utiliza un catolicismo integral, es capaz de redescubrir aspectos olvidados en la teología. Así la perspectiva histórico-salvífica en contra del racionalismo barroco, el poder del símbolo en contra de la lógica aristotélico-cartesiana, el sentido social de la vivencia cristiana en contra del individualismo burgués y moderno. Y esto es muy importante
porque fijémonos cómo va a abordar la teología. La va a abordar desde una perspectiva histórico-salvífica. Es decir, va a tener muy en cuenta la historia y cómo Dios se ha manifestado en la historia. Y va a salir de esa teología barroca, racionalista, minuciosa, que se quedaba en aspectos irrelevantes, pero que perdía de fondo el misterio, porque no leía al misterio desde una perspectiva histórico-salvífica, sino leía el misterio desde el esencialismo metafísico. Y también es un autor que va a abordar el símbolo. Y recordemos que los padres de la iglesia, todos ellos, la gran mayoría, van a estudiar y su teología va a ser una teología simbólica. No tanto la teología que va a llegar posteriormente con Aristóteles y compañía, una teología conceptual, una teología de categorías, sino él más bien se va a inclinar por la teología de los padres de la iglesia, que es una teología sapiencial, donde el símbolo juega un papel fundamental, un papel importante. Y la otra es el sentido social de la vivencia cristiana, sabiendo que la teología se desarrolla en la comunidad y que el plus de la vida cristiana es vivir en comunidad. Recordemos la cita de Marcos 3, 14 y 16. Jesús los escogió para que estuvieran con él y para que fueran a predicar. Y en la cita del peregrino de Luis Alonso Chequel, que también lo estudiamos en este programa, dice claramente que el objetivo de Jesús era hacer una comunidad. Pues bien, la teología se desarrolla dentro de una comunidad. La actualidad de los escritos de Deribá no está marcada por el oportunismo, sino por la inmersión y redescubrimiento de la rica tradición cristiana. Pero Deribá, además de situar la tradición viva como fuente de renovación, está abierto a otros autores más universales, tanto clásicos como modernos. San Irineo, San Agustín, San Buenaventura, Santo Tomás, Nicolás de Cusa, Piccolo de la Mirandola, Pascal, Moller, Newman, Blondel y Taylor. Entonces fijémonos, como les dije al principio, no solamente estudia a los grandes teólogos, como un San Irineo, un San Agustín, un San Buenaventura, un Santo Tomás y compañía, sino también va a estudiar a algunos filósofos que son muy interesantes, como Pico de la Mirandola, como Pascal, como Blondel, que Blondel es un teólogo, un filósofo muy importante, que tiene una obra que se llama La Acción, y esa obra como tal va a tener una gran influencia en todos los teólogos de la nueva teología. Es decir, todos los teólogos de la nueva teología van a estudiar y van a estar influenciados por el pensamiento filosófico de Blondel. Hay un autor español, César Izquierdo, que estudia la obra de Blondel, que es interesante conocerlo, porque este autor, como les digo, es el que le va a dar la base, el fundamento a muchos teólogos de la nueva teología, es decir, teólogos que están en los años 30, 40, 50, 60. Y podríamos decir que son los grandes teólogos y precursores del Vaticano II. Y detrás de esos teólogos del Vaticano II, pues está este señor Blondel. Y obviamente el pensamiento de Taylor. El deseo más profundo de Deribá era haber escrito un libro sobre la esencia de la mística cristiana. Al hablar del descubrimiento de este dinamismo en la persona humana, espíritu finito, Deribá recuerda su deuda con Blondel y Marechal. De ellos asume ese elan fundamental, acorde con su investigación tomista sobre la paradoja de la criatura dotada de inteligencia y que por su misma constitución espiritual tiende más allá de ella misma hacia un fin inasequible, ciertamente personal y donado por la gracia. Elan es lo vital, es un concepto que lo acuña Bergson, un filósofo francés, que habla de la vitalidad, que habla de la fuerza vital,
Y fijémonos cómo este señor se fundamenta en el pensamiento de Blondel y en otro jesuita que es muy importante, que es Marechal. Y Marechal es muy importante porque Marechal va a ser el profesor, el gran profesor de los grandes jesuitas del siglo XX, como uno de ellos Ranner, y obviamente como el mismo Delibat y otros. Marechal, ¿qué es lo interesante de Marechal? Y también por qué es criticado Marechal. Porque Marechal, cuando lee a Santo Tomás, lo lee desde una perspectiva kantiana. Y allí viene una problemática con los tomistas clásicos, porque los tomistas clásicos como Fabro y compañía, pues van a decir claramente que esa lectura es improcedente, que no se puede comprender el pensamiento de Santo Tomás desde una perspectiva kantiana. Este es un tema muy interesante, apasionante, como la Compañía de Jesús, en sus grandes teólogos, no todos obviamente, van a estudiar a Santo Tomás desde una mirada kantiana. Este sería un tema para otra charla, porque aquí hay muchas escuelas. Está la escuela romana, está la escuela clásica española y obviamente está la escuela francesa y belga, donde están todos estos autores, donde hay autores que estudian a Santo Tomás, pero lo estudian desde diferentes perspectivas. Delibat no cede, sin embargo, a las complicadas distinciones realizadas por Marechal o Gilson. Ambos son tomistas, pero Gilson, podríamos decir, es un tomista ortodoxo, un tomista clásico, y Marechal es un tomista que va a estudiar a Santo Tomás desde una perspectiva kantiana. Es consciente de que su postura se encuentra en medio, en la frontera entre un centro oscilador en el que no es posible hacer filosofía sin dar el paso a la teología, ni la teología sin una superestructura filosófica. Y esto es muy interesante porque esto posteriormente, obviamente la Fides Ratio lo va a recalcar. Toda teología necesita una filosofía. Pero en términos de la Fides Ratio, esa filosofía que debe estar allí soportando el edificio teológico debe ser una filosofía de cuño realista, una filosofía que le dé paso a la metafísica, porque según en el pensamiento de Juan Pablo II y del mismo Benedicto XVI, la metafísica sigue siendo necesaria para una verdadera teología. Esto es interesante porque hay otros teólogos que van a renunciar al estudio de la metafísica y van a irse por otras líneas para el estudio de la misma teología. Delibat no quiere caer en la dicotomía de la llamada teología moderna o barroca, realizada a partir del siglo XVII, que conduce al racionalismo y al secularismo, ni en la esquizofrenia cristiana postkantiana, que conduce al fideísmo sin fundamento. El gran mérito de Delibat radica precisamente en no asumir unilateralmente ninguna concepción o escuela. Y esto no es fruto solo de su temperamento personal, sino del estudio de toda la tradición cristiana que le conduce a la contemplación del misterio, y desde ahí relativizar cualquier conceptualización del mismo. Él sabe muy bien que si él se casa con alguna escuela, pues esa escuela va a tener una mirada posiblemente unilateral. Y cuando usted tiene una mirada unilateral, una sola perspectiva, pues se pierde el misterio, porque el misterio hay que contemplarlo. Hay que contemplarlo desde varios puntos de vista y eso nos va a ayudar a comprender y a sumergirnos en el misterio. Fijémonos que este autor va a tener en cuenta toda la teología de los padres de la iglesia, porque los padres de la iglesia, cuando hablan de Dios, cuando abordan el misterio, lo abordan a partir de categorías simbólicas y de la misma alegoría para tratar de iluminar el misterio. Los conceptos, si bien es cierto, son necesarios e importantes, pues nos dejan a mitad de camino y se pierde el sabor de ese misterio. Entonces es interesante este autor.
La clave hermenéutica de todo el edificio de Elibá se centra pues en la categoría misterio, que es una categoría muy importante para la teología del siglo XX, tanto así que en el Vaticano II, concretamente la Lumen Gentium, pues la categoría misterio es la más importante porque es la que fundamenta la misma iglesia, el misterio de Dios. Y este autor, al igual que Odo Kassel, que ya lo estudiamos el año pasado, pues va a tener su categoría hermenéutica, va a ser el misterio. Valdría la pena hacerle un estudio a esta categoría desde los diccionarios teológicos para ver qué implica la categoría misterio y qué significa la categoría misterio. El misterio significa que Dios se ha revelado en la historia de la salvación a través del Hijo y del Espíritu Santo. Pero obviamente eso tiene unas implicaciones en el contenido de la misma teología, en la manera de desarrollar la teología, sus contenidos y sobre todo en la manera de comprender la acción de Dios. En el diccionario de Teología Fundamental de Editorial San Pablo está el concepto Dios, que es interesante conocerlo y estudiarlo, porque cuando allí se aborda el concepto de Dios, se dan pistas hermenéuticas para comprender el Dios de Jesucristo que se manifiesta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es bueno entonces que las personas que les gustan estos temas estudiaran ese concepto en el diccionario de Teología Fundamental, porque ese concepto es muy rico, es muy importante y como lo abordan allí, pues deja elementos claros para poder conocer qué implica el concepto de Dios. Misterio que se manifiesta en la historia y que hace redescubrir la realidad humana a su vez como misterio. Es decir, el misterio de Dios ilumina al misterio del hombre. Todo en la obra de Elibá se ve envuelto en esta triple realidad: paradoja, misterio, místico. Así Dios es al mismo tiempo conocible e inconocible, experiencia conceptual y preconceptual. Aquí, con esto que estamos diciendo, en el fondo se ve que este autor estudió muy bien la teología de Dionisio Areopagita, porque Dionisio habla muy bien de esto, habla de esa experiencia de Dios, de ese misterio que se revela, pero que a la vez se oculta. El hombre es simultáneamente finito y deseo de lo infinito. La iglesia es misterio, paradoja, encuentro privilegiado del hombre con Dios. La reflexión teológica versa sobre el misterio. El misterio no es algo a lo que debamos renunciar a penetrarlo. Tampoco es una verdad provisional. La teología conduce, en último término, a la mística, a la humildad, a la adoración, al profundo respeto de este misterio. Y esto es muy interesante, y esta línea también, con ella comulga von Balthasar: la teología me debe llevar a la contemplación, al misterio, a la mística, a la adoración. Y creo que eso se ha perdido en las facultades de teología. Ese es un reproche que hay que hacerle a las facultades de teología, porque en muchas facultades de teología nos hemos dedicado a estudiar, a tener datos, a tener contenidos, pero hemos perdido la dimensión orante, la dimensión contemplativa. Y cuando uno pierde la dimensión orante, la dimensión contemplativa, se pierde el sabor de la misma teología. Y por eso los grandes teólogos son grandes por eso mismo, porque antes de hacer teología fueron verdaderos contemplativos, como el caso de San Agustín, como el caso de Santo Tomás, como el caso de San Buenaventura, del mismo San Bernardo de Claraval, de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa de Ávila, especialmente de San Juan de la Cruz y obviamente de Santa Teresa. Pero ¿por qué digo San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz conocía muy bien la teología de su época y fue un gran místico. Y esto vale la pena volverlo a rescatar.
Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, contemplativos, para poder degustar el misterio. Y eso es lo que diferencia a la teología de cualquier otra teología. A la gran teología, la diferencia de que ha salido de la contemplación. Porque la teología, guardando obviamente la distancia, es como una especie de ícono. Y recordemos que los maestros, los monjes, cuando hacen los íconos, antes de hacerlos, oran la temática para después dibujarla. Eso mismo ocurre en la teología. Primero hay que orar la teología para que cuando uno empiece a escribir la teología, a reflexionar sobre el misterio teológico, salga una obra maestra. Y esa es la diferencia de los grandes teólogos como Deriva, como Congar, como Santo Tomás, como von Balthasar, como Rahner, etcétera, etcétera. Catolicismo, 1968, puede considerarse su obra programática. Consta de 3 partes. Las 2 primeras presentan las características fundamentales del fenómeno cristiano, lo social, hoy diríamos la solidaridad o designio universal de la salvación de la humanidad, lo histórico, qué sentido tiene el kairos de Cristo frente al cronos y a toda la historia de la salvación. En cuanto a la primera parte, trata de unir los planos de la creación y redención. La Iglesia es unificadora de la humanidad, dividida por el pecado. En ella destacan los sacramentos y se subraya que la Iglesia debe mirar a la escatología. La segunda parte, al hablar de la historicidad del cristiano, presenta la figura de Cristo encarnado en nuestra historia, lo cual se opone a y diferencia del cristianismo de todas las demás religiones extrabíblicas. Cristo completa la historia de la salvación, paso del Antiguo al Nuevo Testamento, donde él se entiende él ya, pero todavía no de la Iglesia y del reino. Este es otro autor, como los grandes autores, que va a resaltar la presencia de Cristo y cómo Cristo ilumina a la misma Iglesia. Desde el ser histórico, el cristianismo desarrolla el concepto de catolicismo, como si la Iglesia, sacramento de Cristo, en su movimiento expansivo diera la propia forma al mundo transformándolo. En otras palabras, el cristianismo por la Iglesia transforma el viejo mundo asumiéndolo. La tercera parte muestra algunas de las paradojas que recorren todo el cristianismo: la dialéctica persona-comunidad, inmanencia-trascendencia, ser cristiano, hoy tradición viva. Es decir que estos binomios, como de pronto lo hemos mencionado en nuestros programas, son muy fundamentales para entender el misterio. Y por eso hay que manejar la inmanencia, la trascendencia, la persona, la comunidad, el profetismo y la mística para poder comprender el misterio en su globalidad. Es decir, no nos podemos quedar con una sola perspectiva, no nos podemos quedar con una teología inmanentista, como la de algunos autores que se quedan en la historia, pero que no miran más allá de la historia. No estamos diciendo que hay que desconocer la historia, todo lo contrario, la historia es fundamental, pero la historia nos debe elevar, nos debe mostrar un horizonte trascendental, nos debe llevar a la contemplación escatológica. Y este autor, como los grandes autores, pues tiene la virtud de saber hilar muy bien estos diferentes puntos de vista. Se puede definir la teología católica como una teología del diálogo, ya lo habíamos dicho al principio. Es una teología de verdadera síntesis, nacida de las fuentes originarias del misterio cristiano. La importancia de la tradición, la importancia y de la tradición viva, la importancia de conocer nuestra tradición, de conocer a nuestra iglesia en las fuentes, conocer qué han dicho los grandes maestros del espíritu, los grandes padres de la iglesia y sobre todo conocer muy bien la experiencia creyente, la vida de los santos y de las santas y conocer muy bien la misma liturgia para conocer la tradición. Y para eso obviamente necesitamos emplear la hermenéutica. Hay un filósofo
muy importante que va a reivindicar el papel de la tradición que es el señor Gadamer. Y es interesante conocer la filosofía de Gadamer para poder volver a valorar el papel de la tradición. Otro fenómeno con el cual se enfrenta Deliba, al igual que Carvajal, es el ateísmo. Según nuestro autor, la Iglesia misionera se encuentra hoy en dos ateísmos, uno occidental y otro oriental. El ateísmo occidental u horizontal está representado por Proudhon y los maestros de la sospecha. Deliba lúcidamente nos advierte de un peligro, el querer hacer una hermenéutica atea del cristianismo cuando se pretende dialogar con este tipo de ateísmo. El hombre ya no es visto en su dimensión profunda, contemplativa, sino en su dimensión operativa, axiológica. El hombre es como contraposición a Dios. Deliba deberá repetir con fuerza y con toda la tradición que en el origen de la idea de Dios no está la humanidad, sino a la inversa. Es posible conocer a Dios porque Él nos ha hecho para conocerlo. El drama verdadero del ateísmo consiste en no poder borrar la imagen de Dios en el hombre. Y creo que esto es muy importante porque esta es una problemática que está anclada en el corazón del mundo ateo. Es la lucha por tratar de borrar la imagen de Dios. Pero resulta que esa imagen de Dios no se puede borrar. No se puede borrar porque nosotros ontológicamente estamos hechos para entrar en comunión con ese Dios. Entonces, eso no se puede quitar. Y por eso, como les decía en una charla, el concepto de Dios, la problemática de Dios, da para una filosofía. Por ejemplo, Pannenberg, un teólogo protestante, va a desarrollar una filosofía a partir del concepto de Dios. El mismo Haskin, en su obra Existe Dios, que algunos de ustedes se las mandé por WhatsApp, ese libro es muy importante porque Haskin hace un recorrido del concepto de Dios desde la antigüedad, la época medieval, moderna y contemporánea, y entra en diálogo no solamente con los teólogos y con los filósofos, sino con todo el mundo de la misma ciencia. Eso es interesante. Eso es interesante. Entonces, no podemos echar a la borda el concepto de Dios, la realidad de Dios que sigue latente en los hombres y en las mujeres. Mardones, que murió, lo decía claramente que, si bien es cierto, en Europa la Iglesia ha perdido mucho terreno, pues sigue las creencias. Y hay un desplazamiento de las creencias. De pronto no se cree en la iglesia institucional o en un credo oficial, pero en el corazón de muchos hombres y mujeres sigue latiendo la creencia en un ser, en un Dios. Y eso es importante. Deliba se ha dedicado también a estudiar el tema del renacimiento, la herencia de Joaquín de Fiore y el tema del fideísmo. Por lo que respecta al ateísmo oriental o ateísmo vertical, Deliba estudia en particular el budismo. Nuestro autor denuncia el desconocimiento por parte de Occidente de estas religiones orientales y a la vez la atracción cada vez más fuerte que se deja sentir. Como conclusión de los dos tipos de ateísmo, Deliba denuncia la desaparición de la persona humana, en un caso envuelta en el nihilismo y en la colectividad, y en otro caso envuelta y perdida en una divinidad abstracta. Solo el Dios personal del misterio cristiano que se revela en la historia es garantía del valor eterno de la persona humana. Y solo el cristianismo aparece como la gran síntesis entre la trascendencia, hombre religión y hombre cultura. Deliba repite la expresión de San Ireneo: con la llegada de Cristo ha aparecido toda novedad. Sentido del hombre, de la persona humana, en el que desarrolla todos sus temas sobre la teología del sobrenatural, quiere salir de una estrecha relación de juxtaposición natural-sobrenatural y ello desde un descubrimiento
de las bases de una genuina antropología cristiana, la ¿Sí? revalorización Pero del el de aquí, sobrenatural como estado único fin. olímpica. Este tema que estamos tocando es muy importante porque fue un tema polémico, el tema del sobrenatural. En 1946, Henry Deriva publicó el libro Sobrenatural con sus conclusiones. El libro contenía varios estudios históricos muy eruditos. Se centraba en atacar la idea de que podía darse como hipótesis una naturaleza pura con un fin natural. Además, definía el espíritu humano como intrínsecamente movido por el deseo de Dios. Esto fue visto como un ataque a la distinción de los órdenes y, por tanto, a la existencia misma de lo sobrenatural y de la gracia. Ya esa fue una problemática antes del Vaticano II, pero ya con el mismo Vaticano II se llegó a una conclusión muy interesante. Quedó claro que de hecho solo hay un fin, el sobrenatural. Es decir, que todo hombre está destinado al fin sobrenatural revelado por Cristo. Todos los hombres. El tema quedó sancionado por la Gaudium Spes. Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres. La vocación suprema del hombre en realidad es una sola, es decir, la divina. Es decir, que todos los hombres, todas las mujeres, estamos llamados a la comunión con Dios. Esta problemática del sobrenatural es interesante conocerla porque es un estudio, fueron muchos estudios sobre esta temática y el abordaje de Deriva fue de una perspectiva histórica sobre la problemática del sobrenatural. Tal vez la aportación más personal de Deriva haya sido el estudio de la criatura humana precisamente como paradoja. ¿En qué sentido? Somos finitos, pero abiertos al infinito. Sentido de la historia de la salvación que comienza con Israel, desarrolla todo lo relativo a la exégesis o los sentidos de la escritura tal y como se ha venido haciendo en la historia del cristianismo. Es una llamada de atención contra la tendencia contemporánea de reducir la exégesis de la escritura a alguna sola de sus dimensiones, olvidando la dimensión alegórica o espiritual, porque recordemos que en cierta época una exégesis cayó solamente en el método histórico crítico y olvidó la perspectiva alegórica, que es una perspectiva muy querida por los padres de la iglesia. Y resulta que cuando uno estudia el texto bíblico, pues uno debe abordar el texto bíblico desde diferentes perspectivas para enriquecerse con el texto bíblico, porque una perspectiva sola no abarca el contenido del texto bíblico. Y creo que eso es lo grande del documento que la iglesia saca sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia, cómo la iglesia no se casa con ningún método, sino que por el contrario apela a todos los métodos, sabiendo que un solo método no puede agotar el sentido de los textos. Y en esa medida entonces la alegoría sigue estando vigente y es necesaria tenerla en cuenta para también enriquecer la lectura de los textos bíblicos. Fijémonos que cuando hacemos el oficio de lecturas, la segunda lectura es una lectura geográfica donde en muchas ocasiones se hace una lectura alegórica de un texto bíblico. Y eso nos enriquece. No solamente es el método histórico crítico, que es importante, que es fundamental, que a partir de ahí se han hecho grandes avances, grandes conocimientos, se ha ampliado el sentido de comprensión, sino también es necesario otras perspectivas para poder comprender el verdadero sentido de la escritura. Otro gran bloque en sus escritos, el eclesiológico, la iglesia, su realidad y misterio. Pero el motivo inmediato de escribir sobre la iglesia lo viene ofreciendo, sobre todo por la realidad posconciliar, distorsiones, reducciones, falsas interpretaciones. En Meditación sobre la iglesia aparece
lo peculiar de su eclesiología. Iglesia, misterio, cuyo origen no está en el hombre sino en la Trinidad. Iglesia, sacramento visible e invisible, instrumento salvífico de Cristo. La tentación está en haber perdido de vista dos cosas: el centro de la iglesia en la fe en Jesucristo, y la iglesia no puede encerrarse en sí misma perdiendo la fuerza de la misionariedad, abrirse a quienes no son o piensan como nosotros. A él, al igual que con Gar, el problema de la iglesia le preocupaba mucho, y por eso es que él hace esa reflexión, esa meditación sobre la iglesia, para mostrar qué es la iglesia, cuál es el ser de la iglesia, cuál es la razón de la iglesia y qué debe tener en cuenta la iglesia. Y aquí lo estamos diciendo claramente. La iglesia debe tener en cuenta que su centro es Cristo, Jesucristo, y la iglesia debe estar abierta a la predicación, a la misión, sabiendo que la misión es inherente a la iglesia. Y allí es bueno leer en esta línea al Papa Francisco. Fijémonos cómo el Papa Francisco en sus encíclicas Evangelium Gaudi, Fratelli Tutti, especialmente en la primera, nos invita a salir de misión. Y recordemos que de libertad jesuita, muy seguramente, obviamente no me consta, el Papa Francisco estudió, leyó, reflexionó, pues los tratados de eclesiología del padre de Libá. Y por eso es que él, en esa encíclica, nos va a decir, hay que salir, hay que llevar la palabra, hay que ser misionera, porque a este señor le preocupaba que la iglesia se encerrara en sí misma y no saliera a predicar. Valdría la pena hacer como ese estudio, a ver, encontrar si hay una conexión directa, si hay una influencia. Valdría la pena preguntarle al Papa, si se pudiera preguntarle si él tuvo una referencia con Deliba. Yo muy seguramente digo que sí, por el hecho de que este señor es jesuita y es uno de los grandes jesuitas. Entonces es bueno conocer si tuvo esa relación directa con Henry Deliba. Deliba lucha contra toda forma de racismo o nacionalismo radical. Sobre el tema de la fe, escribe en 1970 un ensayo en torno a la estructura del símbolo de los apóstoles, en el que se afirma que no solo hay que creer a Dios, sino en Dios, abandonándose en Él y viendo todo desde la realidad de su misterio. Catolicidad, experiencia mística, conocimiento profundo de la tradición viva y de la cultura de su tiempo, preocupación pastoral y por el diálogo fe-cultura, obsesión por la integralidad y unidad y sentido eclesial y universal pueden ser las palabras claves para resumir y entender la obra de este gran autor. Entonces, ¿cuáles son las categorías para entender a este autor? La catolicidad, la experiencia mística, la tradición, la misma cultura y sobre todo, ya lo habíamos dicho más arriba, tener muy bien comprendida la categoría misterio. Y el misterio, obviamente, relacionado con la catolicidad, con la experiencia mística y con la tradición. Como les dije, este autor, pues todavía hay que seguirlo conociendo, hay que seguirlo explorando. Yo sé que pues hay muchos autores que ya se han ido especializando en este señor, pero creo que para nosotros latinoamericanos debemos explorarlo, debemos comprenderlo, debemos leerlo porque aporta mucho a la teología contemporánea y es uno de los grandes en teología. Viene otro autor, también jesuita, latinoamericano, uno de los padres de la liberación, Juan Luis II. Es interesante porque, como lo estamos diciendo, es uno de los padres de la liberación. Y vamos a ver el pensamiento de él. Él ya murió. Es un autor que nace en 1925 y muere en 1996. Es un jesuita uruguayo.
Datos biográficos: ingresa en la Compañía de Jesús 1941, estudios de filosofía en Argentina 1945-1948 y teología en la Universidad Católica de Lovaina, donde obtiene la licenciatura en 1956. Ordenación sacerdotal en 1955, doctor en letras por la Sorbona en 1961, fundador y director del Centro de Investigación y Acción Social Pedro Fabro de Montevideo y colaborador asiduo de la revista Perspectivas de Diálogo. Profesor en centros teológicos de varios países de América Latina y en las universidades de la República de Uruguay, de Harvard y de Chicago. Su obra La historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret, de los sinópticos a Pablo, mereció el premio al mejor libro teológico del año en Francia. ¿Cuáles son las obras de ese señor? Fundación de la Iglesia en la realidad rioplatense, La cristiandad una utopía, De la sociedad a la teología, ¿Qué es un cristianismo?, Teología abierta para el laico adulto, 5 volúmenes, Esa comunidad llamada Iglesia, Gracia y condición humana, Nuestra idea de Dios, Los sacramentos hoy, Evolución y culpa, Masas y minorías en la dialéctica de la liberación, Liberación de la teología, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret, Teología de la liberación, respuesta al cardenal Ratzinger, El dogma que libera, fe, revelación y magisterio dogmático, La historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret, de los sinópticos a Pablo, ¿Qué mundo, qué hombre, qué Dios? El infierno, un diálogo con Karl Rahner. Hay que decir una cosa frente a Rahner. La gran mayoría de teólogos jesuitas latinoamericanos de aquella época, especialmente la época de Segundo, fueron alumnos de Rahner, recibieron clases de Rahner, entonces conocen muy bien la teología de Rahner, y es interesante cómo Rahner tiene una gran influencia en la teología de Latinoamérica por estos jesuitas que fueron alumnos de él. Y hay un filósofo que también ha tenido mucha influencia en la teología latinoamericana, que es Xavier Zubiri. Recordemos que Ignacio Ellacuría, jesuita, español, pero que vivió en El Salvador, pues fue uno de los grandes conocedores del pensamiento de Zubiri. Pensamiento teológico: es uno de los fundadores de la teología de la liberación, junto con Gustavo Gutiérrez, Segundo Galilea y Combrín, y otros. En su extensa producción escrita se aprecia una sólida formación interdisciplinaria, teológica, filosófica, sociológica y política. Y al igual que González Carvajal, él va a estudiar muy bien la mediación sociológica para poder comprender en cierta manera la misma sociedad y para poder elaborar la teología. La liberación para él no pertenece tanto al contenido de la teología cuanto al método. Solo un acuerdo en torno al método teológico para la realidad latinoamericana, afirmada ya en 1975, puede desafiar de manera victoriosa los mecanismos de opresión y las tentativas de apropiarse del vocabulario liberador por parte del sistema opresor. Su método queda definido precisamente en el título de uno de sus libros más emblemáticos, De la sociedad a la teología. Es decir, hay que conocer muy bien la sociedad, comprender muy bien los mecanismos de la sociedad, mecanismos de todo tipo, mecanismos económicos, políticos y culturales, para poder elaborar, para poder desarrollar una teología que responda a la misma realidad. Su objetivo como pensador cristiano aparece con nitidez en el título de otro de sus originales ensayos, Liberación de la teología. La teología de la liberación tiene que hacer libre a su agente para una historia donde el ser humano se encuentra con la trascendencia y ser al mismo tiempo liberación de la teología y anuncio del Dios liberador. Ayuda a liberar de los mecanismos de opresión que operan en la realidad humana y en la religión, pero debe liberarse también de los mecanismos de opresión a los que ella misma se ve sometida. Su teología apunta a los problemas de los seres humanos de nuestro tiempo y especialmente de los latinoamericanos. Desde el principio defendió la autonomía de la teología, que tiene sus propias reglas y sus propios mecanismos, y la necesidad de tomarla en serio como ciencia. La perspectiva de su reflexión queda definida en la idea de que todo saber sobre Dios se inscribe en el horizonte de la búsqueda de sentido para la existencia humana. Y esto es muy importante porque no solamente lo dice él,
la teología debe responder a ese sentido. Debe darle a la gente perspectivas de sentido. La intención de segundo es que la fe cristiana y la teología dejen de ser instrumentos ideológicos al servicio de la opresión y presten una contribución en el campo ideológico y social a los procesos de liberación. Porque, según ese autor, la teología se puede prestar para manipular la conciencia del pueblo. El año pasado estudiamos a otro autor muy interesante, Galilea, Segundo Galilea, y este autor Segundo Galilea, pues también iba en esa línea, cómo liberar a la teología de que no caiga en una manipulación de conciencias. Y ese autor también en el fondo pues nos está diciendo que la teología se tiene que liberar de todo lo que vaya a manipular. Dios. Segundo, recuerda la observación de Voltaire. Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza y éste responde con la misma moneda, creando un Dios a su medida. Al deformar a Dios, lo que hacemos es proteger nuestro egoísmo y justificar las formas inauténticas de tratar con y a nuestros hermanos y hermanas. La teología del siglo XX y muchos teólogos han estudiado las imágenes de Dios. Porque para los teólogos del siglo XX, para muchos de ellos, como Castillo, como Estrada, como Luis II, como el mismo Galilea, está en tela de juicio qué entendemos por Dios y cuál es el Dios al que nosotros seguimos. El Dios de la revelación, el Dios de los filósofos, el Dios de la nueva era, el Dios de la sociología, entre comillas, de la economía, entre comillas, de la política, entre comillas. Entonces, en el fondo está en tela de juicio la imagen de Dios. ¿Cuál es la verdadera imagen de Dios? Es decir, ¿cuál es el Dios de Jesucristo? Al deformar a Dios, lo que hacemos es proteger nuestro egoísmo y justificar las formas inauténticas de tratar con y a nuestros hermanos y hermanas. Segundo, se pregunta cómo ayudar al ser humano a ser total en toda su profundidad y radicalidad y con tal coherencia hablándole significativamente de Dios. Supera el tradicional planteamiento cosista sobre la gracia y sitúa la reflexión en el terreno antropológico. El tercer tema de reflexión teológica de la Iglesia en su esencia y funcionalidad, en su interdependencia con el mundo, en su dialéctica entre comunidad e institución, particularidad y universalidad, y en sus exigencias entre iglesia, masa y comunidad sínodo. Sobre los sacramentos intenta responder a preguntas como si son ritos sagrados o signos de responsabilidad eclesiales, si obedecen a una mentalidad mágica o bancaria y son considerados medios eficaces para apropiarse de la gracia y lograr una salvación fuera del tiempo y de la historia, o son signos eficaces de una comunidad abierta al mundo. Es decir, que hace una crítica a la manera como comprendemos los sacramentos, al igual que José María Castillo. Recuerden que José María Castillo también hace una crítica en la manera como la gente comprende los sacramentos y según Castillo y también este señor, mucha gente comprende la realidad sacramental desde una perspectiva ritualista, una perspectiva mágica. Estudia la doctrina teológica del pecado y la culpa en el horizonte de la evolución y se pregunta si pecado y evolución son términos que operan en niveles de realidades diferentes o son componentes de una misma y única realidad. Posteriormente se ha abierto a otros campos como la cristología, donde ha hecho aportaciones de especial relevancia en dos voluminosas obras, El hombre de hoy ante Jesús de Nazaret y La historia perdida y recuperada de Jesús de Nazaret. La mediación hermenéutica está en el centro de su obra. ¿Y cuál es la mediación hermenéutica para él? La sociología. Igualmente reconoce la necesidad de la mediación de las ciencias sociales en la teología y afirma que la interacción entre praxis social y teológica constituye el factor metodológico más decisivo para la teología latinoamericana del presente y del futuro.
El teólogo no puede limitarse a repetir miméticamente y de manera ahistórica e intemporal los dogmas. Responde también, estos deben ser interpretados y no solo los textos bíblicos. Es decir, que este señor vale la pena leerlo porque hace críticas importantes a la manera como se hace la teología y da una propuesta de cómo hacer una verdadera teología. El dogma sigue matizando, no tiene la verdad, sino que va en busca de la verdad. De esa manera no limita la reflexión, sino que le abre a nuevos horizontes, no oprime, sino que libera. Ya murió, es un teólogo interesante, es uno de los fundadores de la teología de la liberación. Valdría la pena leerlo en paralelo con Gustavo Gutiérrez, con Segundo Galilea, con Homblin, con el mismo Leonardo O, para hacer como una especie de lectura paralela y mirar por dónde va la reflexión de este señor y qué comparte con los otros teólogos de la liberación. Y es interesante porque eso nos ayuda a seguir repensando la teología latinoamericana. Bueno, no sé si ya pues llegamos al final. No sé si de pronto hay acotaciones. Bienvenidos nuevamente. Sí, pues agradecerle, Padre Iván, por todo este esfuerzo que hace tan importante por la Escuela de Teología. Sabemos que pues es su tiempo y que nos está ofreciendo justamente estos conocimientos de manera muy generosa. No sé si de pronto alguna persona tenga alguna pregunta, como bien lo ha dicho el Padre Iván. Buenas noches, Padre Iván. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido. Simplemente para agradecerle, Padre Iván, que la gentileza de estos conocimientos que prácticamente nos deja un poco extasiados, con ganas de estudiar, con ganas de leer todo tantos libros que nos menciona. Muchísimas gracias, Padre Iván. Y saludos desde Huánuco, Perú. Un abrazo a todos los compañeros de estudio. Sí. Sí, estaba agradeciendo. Él se conecta desde Perú y está pues agradeciendo y reconociendo estos temas tan interesantes que incitan a seguir profundizando, a seguir leyendo, a seguir estudiando. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo es como una pequeña introducción de cada teólogo, sobre todo dando pistas de lectura para que ustedes allá en sus casas, con su interés personal, sigan estudiando y profundizando estos teólogos. Es necesario hacer ese trabajo, es muy enriquecedor y sobre todo nos ayuda a comprender la importancia de la teología en una comunidad eclesial. Porque recordemos que como creyentes debemos dar razón de la fe. Primera Pedro 3:15. Hay que dar razón de la fe y para dar razón de la fe, pues necesitamos estar en una lectura permanente de estos grandes teólogos que nos ayudan a abrir nuestro horizonte de comprensión y a comprender y seguir interiorizando la verdad evangélica. Sí, Ahí aparece, Padre Iván, el próximo encuentro dentro de 8 días. No hay ningún problema. ¿es dentro de 8 días o dentro de 15? Aparece dentro de 8 días. Entonces, ¿será que modificamos más bien esa fecha? Porque habíamos quedado que cada 15 días. Cada 15 días, sí. Sí, entonces ahí como tuvimos un error con esas fechas. Sí. Bueno, entonces sí, continuamos cada 15 días. Quiere decir entonces que nos reuniríamos dentro del 8 de junio. Sí. 8 de junio. José Domingo, las personas me estaban preguntando que cómo hacen para volver a leer, a ver estas charlas. Entonces, no sé si ustedes quieren decir por dónde entran y qué tienen que hacer.
Allá mismo les pongo el enlace. Simplemente buscar el YouTube de institucional de la Universidad Santo Tomás Medellín. ¿Sí? Voy ya mismo, permítanme un momentico, busco el enlace y se los pongo ahí en el chat para que lo tengan. Por aquí me estaban diciendo que si vamos a ver teólogos no católicos, claro que hemos visto teólogos no católicos, hemos visto pocos, pero claro que vamos a ver teólogos no católicos. Habíamos visto a Molman, vamos a ver a Bullman también. No solamente son teólogos católicos, sino también teólogos de otras confesiones. Ajá. Sí, pero nosotros hacemos énfasis en la tradición cristiana católica, que tiene muchos teólogos, es que son muchísimos. Y hay que conocerlos pues para primero conocer el pensamiento de pronto de los cristianos católicos para poder entrar en diálogo con otras confesiones. Pero claro que ya lo hemos hecho, lo hicimos con Molman, y lo hicimos porque Molman, para el programa que hicimos en esa época, yo decía que era muy importante para conocer la misma teología de la liberación. Ahí acabo de poner el enlace en el que encuentran, ese es el enlace del institucional de la Universidad Santo Tomás de Medellín. O simplemente buscan Universidad Santo Tomás Medellín en YouTube y ahí encuentran las grabaciones de estas sesiones del diplomado. Ahí lo puse en el chat. Porque cada sección de esta se va grabando al mismo tiempo en YouTube. Bueno, nada, pues Padre Iván, muchísimas gracias, realmente. Sí. Bueno, entonces dentro de 15 días nos volvemos a ver. Claro que sí. Bueno, A todos pues les agradecemos muchísimo también su participación, su presencia. Gracias por participar y por hacer parte de esta Escuela de Teología Santa Catalina de Siena. Muchas gracias, padre. gracias. Padre Iván, muy amable. Bueno, muy amable, Padre Iván. pasen buena noche. Dios lo bendiga. A todos bendiciones.